Segundo bloque de Casi Todo Verdad y seguimos aquí repasando todo lo que dejó las elecciones del día de ayer. Estuvimos, hablando a nivel general lo que pasó en cada jurisdicción, provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada. Y ahora vamos a empezar de a poquito a ir resumiendo esa información y ver cómo el 10 de diciembre van a quedar definitivamente todas las cámaras de la República Argentina. Una elección, decíamos, normal, tranquila, se pudo votar en paz y mucha gente también la que se acercó al centro de votación. Sí, es cierto, fue alto el porcentaje de participación y es más, se incrementó en relación a las primarias, así que también eso es interesante y además me parece que hubo una organización por parte de las autoridades de mesa, pero también los electores que fueron sabiendo en qué mesa, en qué número de orden, me parece que en eso estamos aprendiendo mucho. Ahí estamos compartiendo cómo queda la Cámara de Senadores entonces a partir del 10 de diciembre, estamos en esta... viendo los porcentajes, ¿no? Cómo quedarían los nuevos escaños. Exactamente. Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, va a tener 32 bancas en el Senado Nacional, Cambiemos 25, con lo que se empieza a fortalecer también ahí en la Cámara Alta, y los bloques provinciales van a tener 70 legisladores, Son 72 las bancas, así que ahí tenemos un error en la... 77 van a ser. Perdón, 7, claro, 7, ahí está el número exacto. Es eso. 32, 25 y 7. Hay un 0 de más. No, en realidad se renovó la mitad de la... por eso hay un error en la placa. En realidad de las 72 bancas total en el Senado Nacional se renovó la mitad. Bien. Y entonces, obviamente, el número no es el que estamos viendo en placa. Bien, próximo entonces 10 de diciembre será entonces el momento de la renovación. Exactamente. Algunos se van, otros llegan al Senado de la Nación y también nos preguntamos, resumidas cuentas, ¿qué pasa con la Cámara de Diputados? Bien, la Cámara de Diputados son en total 257 bancas, también se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, Cambiemos queda con 107, 66 para Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria y algunos otros diputados aliados, el PJ queda con 34, Un País con 21 y el resto suma 29 bancas. También hay que ver cómo funciona, todo esto, porque la realidad es que a veces uno lo observa así, supone que Cambiemos tiene amplia mayoría, pero después se definen algunas estrategias, algunas alianzas y probablemente no les sea tan fácil. Sí es cierto que hay mucho amarillo también en la Cámara de Diputados de la Nación. Bien, Vero, y ahora sí, en la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados de nuestra provincia, Alcira, vamos también a resumir y ver la nueva composición después del día 10 de diciembre. También tenemos para compartir una placa para ver en números en concreto cómo sería. Diputados provinciales va a haber 43 por Cambiemos y 28 por Unidad Ciudadana. 13 van a quedar para Un País y 7 del PJ, otros partidos, otras alianzas, uno solito. Bien. Con Cambiemos, con 43 por diputados, también va a ser interesante el número, va a ser difícil. Es cierto lo que decía Vero con respecto a las alianzas, pero me temo que aquí las alianzas van a ser un poco más complejas porque Unidad Ciudadana no tiene mucho espacio con quien agruparse con respecto a lo que sí podría llegar a ser Cambiemos o como ha hecho hasta ahora con el masismo, ¿cierto? Bien, y por último, Alcira, el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata quedaría de esta forma después del 10 de diciembre cuando asuman los nuevos concejales y se vayan los que se les vence el mandato. Ahí estamos viendo entonces el gráfico. El Consejo Deliberante, tal como habíamos comentado anteriormente, va a quedar con 12 representantes para Cambiemos, 5 para Unidad Ciudad, 12 y 5, ahí falta algún dato, pero 12 y 5 para Unidad Ciudadana, 3 unibloques, 2 del Frente para la Victoria PJ, claro, eso era lo que me generaba confusión, está bien, son 2 que no renuevan este año porque ya renovaron en el 2015 y 2 del Frente Renovador que ingresan nuevos. Así que quedé conformadas las 24 bancas del Consejo Deliberante. Bien, Alcira, vamos a compartir ahora la conferencia de prensa que brindó el presidente Mauricio Macri hoy en Casa Rosada después de este triunfo de Cambiemos a nivel nacional. Compartimos la palabra del presidente y después analizamos algunas aristas que para nosotros son las más importantes de cara al futuro. Compartimos la palabra del presidente.
Mientras la Argentina tenga déficit fiscal como tiene, va a seguir teniendo que tomar deuda, porque tenemos un compromiso central que compartimos, como dije anoche, que es reducir la pobreza. Y el primer camino para reducir la pobreza es bajar la inflación, que es lo que más afecta a aquellos que menos tienen, con cohesión desde lo federal a los distintos sectores sociales, un país justo, un país moderno y un país que se inserte en el mundo. Y eso te significa que entendamos que entramos en una etapa de reformismo permanente. La Argentina no tiene que parar y no tiene que tenerle miedo a las reformas, porque reformarse es crecer, es evolucionar, es progresar, es algo que nos va a generar entusiasmo, alegría, nos va a ayudar a vivir mejor, a estar más felices, a realmente compartir la sensación de protagonismo y progreso, que es lo que la gente votó ayer. Cuando llegamos, el mundo tenía un nivel de la nafta que era más barato, mucho más barato que en Argentina. Y cuando quisimos desregular e ir al precio internacional, nos encontramos que en las provincias del sur, productoras de gas y petróleo, si lo hacíamos, había mucha gente que se quedaba sin trabajo. Entonces, como nuestra obsesión es cuidar el trabajo y generar nuevos trabajos, hicimos un acuerdo con esos sectores para hacer un precio sostén, una transición. Y le dijimos, en un par de años, ustedes, porque todo lo hacemos en forma cuidadosa, gradual, con tiempo, vamos a darles un sendero de precio. Pero a partir de octubre del año que viene, ustedes van a tener que vender el precio al mismo precio que se vende en el mundo. Y llegamos a octubre y ahora tenemos un sistema energético en el cual se puede importar, se puede exportar sin impuestos y en la Argentina vamos a pagar lo que vale en el mundo el combustible. Pasa que justo ahora el combustible aumentó. Ahí está la palabra del presidente Mauricio Macri, bueno, con todo el capital político sobre sus espaldas y ya hablando a futuro, algunas de las medidas que va a tomar su gobierno, ¿no? Habló de toma de deuda y esto seguramente va a repercutir en el presupuesto 2018, cosas que ahora vamos a ir analizando. Por ejemplo, tenemos una placa acá, ¿no? Presupuesto 2018, ¿cómo impactará directamente en el bolsillo esto? Algo que nos preocupa a todos, disminuyen los subsidios a luz, a gas, a combustibles, a transporte. Ya hoy se planteó un aumento del 10% en los transportes, ¿no? El mismo mercado se va a regular. Sí, y además el aumento de la nafta repercute en todos los productos, ¿no? Porque la distribución básicamente de mercadería en la Argentina es a través del transporte terrestre y no es precisamente el tren. Así que bueno, seguramente esto va a impactar también en el valor de los en el precio de los productos de la canasta básica, sobre todo. Y también Macri habló del aumento de pago por intereses de la deuda, ¿no? La famosa deuda externa y la llegada nuevamente del FMI a la Casa Rosada. Ya la empezamos a pagar. Exacto. Exactamente. Y aparte, bueno, reconoce que la deuda no es para obra pública únicamente, sino que es para reducir el déficit. Claro. Hoy, bueno, lo dijo en la conferencia, este argumento de que el endeudamiento era para la obra pública, que lo paguen las próximas generaciones, bueno, el déficit de hoy también lo van a pagar las próximas generaciones. Y ahí está, Verónica, los aumentos que se vienen, ¿no? Decíamos en combustible, a partir del día de hoy el 10%, bueno, la luz, que tendrá en diciembre un aumento del 40%, perdón, el gas, y la luz también, que a principios de 2017 fue un aumento de 42%, va a haber otro aumento seguramente. En el mes de febrero va a aumentar nuevamente, el transporte público aumentaría un 72% aproximadamente, esto con el aumento obvio de los combustibles, la salud, las prepagas, el monotributo. Sí, y también, bueno, cuestiones como el fútbol para todos que desaparece cultural, para siempre, y también la cuestión, claro, la cultura y esta cuestión. El caso de las tarifas es emblemático porque se cuestionaba mucho que las empresas no realizaran obras, entonces en algún momento se argumentaba que con el aumento de tarifas esto se iba a trasladar en obras. Bueno, finalmente la realidad es que no se trasladó a obras, y sobre todo en la energía con la distribución, en el gas también. Y la realidad es que siguen aumentando y siguen aumentando las ganancias de las compañías. Bien, y este es un poco el país que en el día de ayer eligió la población, los electores que estaban habilitados para votar, y realmente es un escenario muy complicado, muy difícil.
Sí, ¿no? es un escenario complejo. Yo no sé si es esto exactamente lo que elige el electorado. Yo creo que lo que elige el electorado es esta idea de continuidad de cambio que promete tanto Cambiemos, ¿no? Por eso... Sí. Y un detalle que me parece que no lo nombramos y que vale la pena, me parece que es lo más importante de todo esto, que suponíamos que la desaparición de Santiago Maldonado y todo el manejo y el destrato a la familia y a los que defendemos los derechos humanos iba a tener algún impacto en las elecciones. Bueno, esto no ocurrió. Sin embargo, yo creo que algo queda suspendido, ¿no? En la sensación de todos de que algo no está bien. Digo, si no hablamos únicamente de economía, del bolsillo, si nos alcanza o no nos alcanza, bueno, hay otra cuestión que tiene que ver con lo simbólico, con el trato a las abuelas de Plaza de Mayo, a las madres de Plaza de Mayo, tantas otras cuestiones, la justicia, los servicios de inteligencia, la gendarmería. Es realmente extraño porque es un país que tiene un arrastre con respecto a los derechos humanos y a los delitos de la lesa humanidad que han sido bastante complejos, digamos, y no ha sido minoritaria la cantidad de gente que ha reclamado por los derechos humanos, ha sido bastante amplia, las marchas han sido bastante grandes. Pero lamentablemente, probablemente es el momento de reconocer que había otros sectores que estaban agazapados, algunos por acción y otros por omisión. También los hubo durante la dictadura. Y bueno, evidentemente hay algo en esto que tenemos que revisar, ¿no? Me quedo con esa sensación amarga al margen de la tarifa y de otras cuestiones de presupuesto. La verdad que pensé que había un camino recorrido que no tenía marcha atrás. Y bueno, parece que sí, y volviendo a lo que decíamos al principio, los conservadores en la Argentina están más vivitos que nunca. Bien, y también una de las cosas que Macri dejó entrever fue la futura reforma laboral que va a implementar sobre los trabajadores en la Argentina, que es algo también muy preocupante. No, la estigmatización de los gremios. Y la pérdida de derechos también de los trabajadores, ¿no? La persecución al sindicalismo, no solamente la estigmatización de los gremios, porque digo... Hay un tema para desentramar también ahí, ¿no? Los últimos sucesos y las amenazas a seguir yendo por otros sindicalistas, más allá de quiénes sean aquellos sindicalistas, es un tema que llama la atención, que va acompañado, digamos. No es que la reforma laboral llega sola, sino que hay una intención de reforma laboral con una intención de corrimiento del sindicalismo en Argentina, que ha sido los que han defendido los derechos de los trabajadores. Ahí estamos viendo en esta placa la reforma laboral, no pasarla necesariamente por el Congreso, aplicar directamente las negociaciones colectivas, empresarios, pymes, gremios, etc. Bueno, esa es una trampa, sí, porque en realidad lo que se está diciendo es que no va a haber reforma laboral y modificar los convenios colectivos es una reforma laboral. Claro. Lo que pasa es que al hacerla por sectores no es necesario que pase por el Congreso y termina siendo una negociación entre partes. Exacto. Claro, esto de lo discursivo y las trampas, ¿no? Que también se hacen, ¿no? Bueno, pasó con el blanqueo de capitales, hoy lo dijo Macri. Se aprobó el blanqueo de capitales, el Congreso no incluía a los familiares y finalmente con un decreto se incluye a los familiares y el hermano de Macri puede blanquear su fortuna. Bueno, como para ir cerrando este programa especial de Casi Todo Verdad, me gustaría que en breves minutos, segundos, un concepto que queda después de las elecciones de parte de cada una de ustedes. Vero, ¿alguna línea a destacar? Creo que es el momento de empezar otro recorrido, tiene que haber un reordenamiento del espacio opositor, llamémosle nacional y popular, llamémosle progresista. Me parece que hay que limar algunas diferencias que sirvieron para que Cambiemos hoy logre tener esta fortaleza política, que si este espacio opositor no logra armarse, Cambiemos va camino a tener hegemonía. Alcira. Yo creo que cada vez más se constituye el bipartidismo en Argentina y que así como Unidad Ciudadana creció hasta el momento, tiene mucho trabajo por delante para seguir creciendo y que el bipartidismo no sea tan dispar a favor de Cambiemos. Alcira, muchísimas gracias por estar acá. Verónica, gracias por ser parte las dos de este programa especial. Nosotros nos encontramos el próximo día miércoles. Gracias por estar del otro lado y como siempre nos vamos con una banda de rock platense como para bajar un poco el decibel, bajar un poco el clima. Esos son los números, esta es la realidad que tenemos. Nos encontramos el miércoles. Gracias por estar ahí. Adiós.